Jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Para empezar, ¿se me está escuchando lo que estoy hablando? Ya, ok. Bien, como ustedes sabrán, ya nos toca ahora el curso de física. Este curso, ¿en qué va a consistir? Como siempre, ¿no? Una parte teórica, una parte de problemas y luego las preguntas si es que por ahí hay tiempo, ¿ok? La clase se va a hacer con pantalla táctil. Y bueno, si por ahí hay alguna pregunta, siempre no se queden cortos en preguntar, ¿ok? No, no hay ningún problema. Ok, sin más, vamos a continuar la clase. Entonces, vamos a empezar. Mm, ok, entonces la clase de hoy corresponde a lo que es análisis dimensional y vectores. Pero antes vamos a hacer lo que es la definición del curso de física. ¿Qué es física, ok? Mm, Física es una ciencia que estudia la naturaleza. Por lo tanto, es una ciencia natural. Ciencia natural. Para estudiar la naturaleza se necesitan hacer medidas. Por lo tanto, la física se basa en la medida, en el acto de medir, en la medida. Para hacer medidas tenemos que realizar experimentos. Por lo tanto, la física es una ciencia experimental. Como toda ciencia, se tiene que basar en el método científico. Se basa o usa el método científico. Método científico. Científico. Estudia, ¿qué estudia la física? Estudia en general, a las partículas y a las interacciones entre dichas partículas. Y así como estoy hablándoles a ustedes en español, la naturaleza, cómo le habla o cómo se expresa a nosotros, lo hace mediante el lenguaje de las matemáticas. Es el lenguaje con el cual la naturaleza se expresa. ¿Qué es medir? Medir es comparar. ¿Comparar qué? Una cantidad física con un patrón de medida. ¿Ok? Entonces, medir es comparar una cantidad física con un patrón de medida. Por ejemplo, una cantidad física de llamado longitud. Longitud. El patrón de medida que podríamos introducir sería el metro. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Para cada cantidad física existirá varios patrones de medida. El hecho de comparar esa cantidad física con el patrón de medida se llama medir. Es el acto de medir. Bien. Acá tenemos
algunas cantidades físicas, como por ejemplo la longitud, la masa y el tiempo con su respectivo instrumento de medida, como por ejemplo la regla, la balanza y el reloj. Ahora, nos hemos dado cuenta, ya por experiencia a lo largo de los años, que cada cantidad física tiene distintos patrones de medida. La masa la puedes medir en gramos, la puedes medir en kilogramos o incluso en toneladas, etc. Para cada cantidad física existen muchos patrones de medida. Entonces, es necesario en algunas ocasiones uniformizar los patrones de medida, es decir, de que a cada cantidad física debemos de asignarle un solo patrón de medida. ¿De acuerdo? Para eso se introduce lo que se llama el Sistema Internacional de Unidades, que vamos a ver a continuación. Sistema Internacional de Unidades. Primero, es un conjunto de convenios, de acuerdos entre muchas sociedades científicas. ¿Ok? Dos, definen las unidades de las cantidades físicas. Tres, el Sistema Internacional de Unidades, el SI, también se lo puede conocer de esta manera, por estas siglas, SI. El Sistema Internacional de Unidades define dos tipos de cantidades físicas. ¿Cuáles son? La primera cantidad física que definen, o el tipo de cantidad física que definen, es la fundamental. Y el otro serían las derivadas. Entonces, el Sistema Internacional de Unidades define dos tipos de cantidades físicas, fundamentales y derivadas. Vamos ahora a hablar sobre las cantidades físicas fundamentales. Cantidades físicas fundamentales son solamente 7. De la inmensa cantidad de cantidades físicas, valga la redundancia, existen solamente 7 cantidades físicas fundamentales. ¿Cuáles son? Acá las puedes ver. Longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Para estas cantidades físicas, el Sistema Internacional de Unidades les asigna una unidad. Por ejemplo, para la longitud sería el metro y su símbolo sería la M. Para la masa sería el kilogramo y su símbolo sería el kg. Para el tiempo sería el segundo y su símbolo sería la S. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahora vamos a ocuparnos de estudiar las cantidades físicas ya no fundamentales, sino las derivadas. Para eso necesitamos conocer lo que se llama el análisis dimensional, ¿ok? Entonces, análisis dimensional será nuestro próximo tema a tratar. Análisis dimensional. ¿En qué se resume este análisis dimensional? Por ejemplo, si nosotros queremos sumar 2 metros más 3 metros, sería eso 5 metros. Pero ¿qué pasaría si es que yo les pregunto, ¿cuánto es 2 metros más 3 segundos? ¿Cuál sería la alternativa correcta? ¿Existe respuesta acaso para esa pregunta? No, sería un absurdo. El análisis dimensional se asegura de eliminar esos absurdos en física. ¿Estamos de acuerdo? Para eso es la utilidad del análisis dimensional. Entonces, el análisis dimensional estudia las unidades de las cantidades físicas. Ahora, ¿para qué sirve? También sirve para determinar fórmulas empíricas o fórmulas que se determinan en el laboratorio, experimentales. Ahora, el símbolo que vamos a utilizar en este capítulo va a ser estos corchetes que vemos aquí. Cuando veamos estos corchetes, se va a leer de la siguiente manera. Se va a leer de la siguiente manera. Se va a leer como dimensión de lo que sea dentro de los corchetes. Por ejemplo, ¿qué pasaría si dentro de los corchetes tenemos a un X? Entonces se leería dimensión
dimensión de, y lo que está dentro del corchete, X. ¿Estamos de acuerdo? Donde X es una cantidad física, ¿no? Cantidad física que puede ser longitud, temperatura termodinámica, etcétera. ¿Ok? Ahora, vamos a ver las dimensiones a continuación, ya sea de las cantidades físicas fundamentales y de las cantidades físicas derivadas. Empecemos por las primeras. Dimensiones de las cantidades físicas fundamentales. Recordemos que son 7 nada más, esas cantidades físicas fundamentales. Entonces, a cada cantidad física fundamental se le va a asignar un símbolo que va a representar a su dimensión. Por ejemplo, en el caso de la longitud, la dimensión de la longitud sería la L. Dimensión de la masa sería M mayúscula. Dimensión del tiempo sería T mayúscula. Dimensión de la temperatura termodinámica, θ mayúscula. Dimensión de la intensidad de corriente eléctrica sería la I mayúscula. Dimensión de la cantidad de sustancia, ¿te acuerdas de los moles en química? ¿Ya? Cantidad de sustancia sería la N mayúscula. Y la dimensión de la intensidad luminosa sería la J mayúscula. ¿Ok? Entonces acá tenemos las dimensiones de las 7 únicas cantidades físicas fundamentales que existen. Si te das cuenta, cada dimensión de estas cantidades físicas fundamentales se representan mediante un símbolo, nada más que un símbolo. Y además, si eres más observador aún, estos símbolos están elevados al exponente 1. Todos estos símbolos tienen solamente exponente 1. Por ejemplo, este es L, pero este L se lo puede representar como L a la 1. A eso me refiero, ¿ok? Ahora, a continuación, vamos a ocuparnos de estudiar las dimensiones de las cantidades físicas derivadas. Dimensiones de las cantidades físicas derivadas. Primero, se definen a partir de las cantidades físicas fundamentales. O sea, no vamos a inventar más símbolos. Esos 7 símbolos que hemos visto se vuelven a repetir. Las cantidades físicas derivadas van a usar esos 7 símbolos que hemos visto de las cantidades físicas fundamentales. En general, cualquier dimensión, o sea, la dimensión de cualquier cantidad física derivada se puede expresar de esta manera. Sería m elevado a la a, l elevado a la b, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Donde a, b, c, d, e, f y g son números racionales, es decir, son números que se representan mediante una fracción. Esos son números racionales. Profesor, un ejemplo. Ejemplo, la dimensión de la velocidad. V es velocidad. Entonces, la dimensión de la velocidad, por ahora no voy a decir por qué, pero te cuento lo siguiente. Expresado de esta manera, debería tener los siguientes exponentes cada símbolo. Por ejemplo, en el caso de la M debe tener el exponente 0. En el caso de la L, el exponente 1. En el caso de la T, el exponente menos 1. Y los demás exponentes 0. Por lo tanto, quedaría simplemente que sería la dimensión de la velocidad sería L por T a la menos 1. ¿Ok? Siguiente ejemplo, dimensión de la aceleración. Usando este mismo argumento, vamos a calcular más adelante que la dimensión de la aceleración será L por T a la menos 2. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver con lujo de detalle más adelante. Espero que haya quedado claro. Pasemos a la siguiente diapositiva. Acá están las dimensiones de algunas cantidades físicas derivadas. Son muchísimas. Casi todas las cantidades físicas son cantidades físicas derivadas. Solamente 7 son cantidades físicas fundamentales. ¿Ok? Y acá tenemos la cantidad física área, volumen, velocidad, aceleración, etcétera, etcétera, con sus respectivas dimensiones. Si te das cuenta, solamente se hace
uso de las siete símbolos de las que se usan para las cantidades físicas fundamentales. No se inventa un símbolo extra, ojo. Solamente se utiliza esos 7 símbolos. Pero para calcular, jóvenes, para calcular lo que estamos viendo aquí, necesitamos aprender algunas reglas, ¿de acuerdo? Para hacerlo bien. Entonces, vamos a aprender esas reglas. Propiedades. Entonces, sean A, B y C cantidades físicas. Puede ser cantidad física de longitud, cantidad de sustancia, cantidad física de temperatura termodinámica, etc. Entonces, la primera propiedad es la siguiente. La dimensión de cualquier número real es igual a 1. Esta propiedad es sumamente fundamental. Ejemplo, ¿cuál sería la dimensión del número 1/2? Bueno, tú dices, bueno, 1/2 es un número real, por lo tanto su dimensión es 1. ¿Cuál sería la dimensión de raíz de 3? ¿También es un número real o no? 1. ¿Cuál sería la dimensión de seno de 30 grados? También es un número real. 1. ¿Te das cuenta? Qué sencillo. La dimensión de cualquier número real es igual a 1. Primera propiedad. Pasemos ahora a la segunda propiedad. La dimensión de una multiplicación de dos cantidades físicas es igual a la dimensión de la primera cantidad física por la dimensión de la segunda cantidad física. Es decir, este corchete que ves aquí se reparte en cada uno de los factores. Se reparte en este primer factor y se reparte en este segundo factor. ¿Estamos de acuerdo? Algo análogo sucede con esta propiedad para la división. La división de dos cantidades físicas, la dimensión de dos cantidades físicas es igual a la dimensión de la primera cantidad física entre la dimensión de la segunda cantidad física. ¿De acuerdo? Es como si este corchete se reparte arriba en el numerador y abajo en el denominador. Ejemplo, ejemplo. Calculemos la dimensión de la velocidad. Habíamos hablado de que cómo se puede calcular la dimensión de una cantidad física derivada. Lo vamos a hacer ahora mismo. Entonces, lo primero que necesitamos, joven, es tener la definición matemática. La velocidad se define de esta manera, hablando de manera escalar. Velocidad es igual a distancia entre tiempo, donde D es la distancia, B es la velocidad y T es el tiempo. Entonces, si yo quiero calcular la dimensión de la velocidad, voy a tener que hacer lo siguiente. Colocar dimensión aquí y colocar dimensión a toda esta división. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, sigamos. Dimensión de la velocidad. Si te das cuenta, este corchete se va a repartir en el numerador y se va a repartir en el denominador. Excelente. Entonces, el corchete se reparte en el numerador y en el denominador. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, sin embargo, sabemos que la dimensión de la cantidad física de longitud, porque la distancia es una longitud, es igual a L. Entonces aquí colocaremos L. Perfecto. Y la dimensión de la cantidad física de tiempo sería T mayúscula. Por lo tanto, aquí colocaremos T mayúscula. ¿De acuerdo? Y ahora lo demás es álgebra. Recuerda que este T mayúscula tiene un exponente 1 implícito. Para pasar al numerador va a ir con el exponente con signo negativo. Entonces, finalmente, la dimensión de la velocidad sería L por T a la menos 1. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Espero que haya quedado claro hasta aquí. Vamos a pasar a la siguiente propiedad. Propiedad C. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos una cantidad física y esa está elevada al exponente x, que es un número racional, y todo esto tiene dimensión?
lo que pasa es lo siguiente, muy simple. Este X sale del corchete, o sea que esta expresión de aquí sería igual a la dimensión de A todo elevado a la X. Es como si este X, vuelvo a repetir, saliera del corchete. X es un número racional, que quiere decir que se expresa mediante una fracción. ¿De acuerdo? Ejemplo, por ejemplo, practiquemos esta propiedad en el siguiente ejemplo. Por favor, calcule la dimensión de la densidad, sabiendo de que la densidad se define matemáticamente de esta manera. Densidad es igual a la masa entre longitud al cubo, donde ρ es la densidad, este símbolo, esta letra griega se llama ρ, y es la densidad, m es la masa, L es la longitud. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Muy fácil, ¿no? Quiero la dimensión de la densidad. Acá está. Dimensión a todo. Ahora, sigamos. Pero este corchete se reparte ya sea en el numerador y en el denominador. Entonces, tenemos lo siguiente. Acá tenemos en el numerador y acá tenemos en el denominador. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjate, profe, acá estoy viendo algo que se parece a la propiedad C. Fíjate en este término que estoy señalando aquí, en el denominador. ¿Se parece o no a esta propiedad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que este 3 va a salir del corchete. ¿Estamos de acuerdo? Claro, aplicando esta propiedad. El 3 de acá sale del corchete. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Dimensión de M, no la toco, ahí nomás la dejo. Es igual a la dimensión de L. Y esta dimensión de L, el 3, sale del corchete. Ahí está. ¿De acuerdo? Sigamos aquí, sigamos aquí. La dimensión de M, ¿cuánto es, jóvenes? Es M, ¿no? M. ¿Cuál es, mejor dicho sería, ¿no? ¿Cuál es? Sería M. Y la dimensión de L es L mayúscula, pero como está elevado al cubo, sería L mayúscula al cubo. Y de nuevo, este exponente está con signo más 3, pasaría al numerador con signo menos 3. Por lo tanto, la dimensión de la densidad sería m por L a la menos 3. Mira cómo estamos deduciendo las dimensiones de cada cantidad física. ¿Ok? No es nada del otro mundo, como pueden ustedes observar. Lo único que hay que saber bien son las propiedades. Nada más. Ahora, la última propiedad, D. Si tenemos dos cantidades, o bueno, en este caso, tres cantidades físicas, A más B es igual a C. Entonces, las dimensiones de las cantidades físicas deben ser iguales. Es decir, la dimensión de la cantidad física A es igual a la dimensión de la cantidad física B, y a su vez, esta es igual a la dimensión de la cantidad física C. A esta ecuación, entonces, se le llamará ecuación homogénea. Y a este principio se le llama el principio de homogeneidad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esto es lo mismo que nosotros hemos estado hablando al principio. Tiene sentido decir 2 metros más 3 metros es igual a 5 metros, pero no tiene sentido decir 2 metros más 3 segundos. No tiene lógica. Es lo mismo que estamos expresando aquí. Es exactamente lo mismo. Todas las cantidades físicas, si se quieren sumar, deben tener las mismas dimensiones. ¿Ok? Ahora vamos a ver más adelante que pueden existir dos cantidades físicas distintas con las mismas dimensiones. Puede pasar. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Ahora, nota. Solo se suma o resta cantidades físicas con las mismas dimensiones. Nada más. Bien, jóvenes, espero que haya quedado claro. Ahora pasemos al primer problema. Problema número 4. Fíjense, ahora, de ahora en adelante, vamos a empezar con el problema más sencillo. El problema número 1 no necesariamente es el más fácil, ¿ok? Así que por esta vez
Vamos a empezar con el problema 4. Dice lo siguiente. Aplicando el principio de homogeneidad, indique verdadero o falso en las siguientes proposiciones. 1. El trabajo y la energía no tienen la misma dimensión. Bien, el trabajo y la energía ciertamente son dos cantidades físicas distintas. Sin embargo, sí tienen las mismas dimensiones. Entonces, ¿pueden existir dos cantidades físicas distintas con las mismas dimensiones? Sí, sí pueden existir. ¿Ok? Como es el caso del trabajo y la energía. Son dos cantidades físicas totalmente distintas, sin embargo, poseen las mismas dimensiones. Es decir, que yo puedo sumar trabajo y puedo sumar energía. De hecho, que sí se hace. En capítulos posteriores vamos a ver que eso se realiza. ¿Ok? Entonces, la primera dice, el trabajo y la energía no tienen la misma dimensión. Sí tienen la misma dimensión a pesar de que son cantidades físicas distintas. Falso. Sí tienen las mismas dimensiones. Dos cantidades físicas diferentes pueden tener dimensiones iguales. Es, es como un corolario de la primera proposición. Verdadero. El trabajo y la energía son dos cantidades físicas diferentes, sin embargo tienen las mismas dimensiones. Dos cantidades físicas que se multiplican o dividen deben tener las mismas dimensiones. No. Para que sea verdadera esta proposición 3, debería decir lo siguiente. Dos cantidades físicas que se suman o se restan deben tener las mismas dimensiones. Ahí sí sería verdadero, pero no necesariamente. Si se multiplican o dividen, no necesariamente deben tener las mismas dimensiones. ¿De acuerdo? Sería falsa. Recuerda que esta tercera proposición la podemos responder usando esta proposición de aquí. Solo se suma o resta cantidades físicas con las mismas dimensiones. ¿De acuerdo? Pero no se está diciendo solo se multiplica o divide cantidades físicas con las mismas dimensiones. Eso no se está diciendo. Solamente vale para la suma o la resta. Nada más. Ok. Entonces la alternativa correcta sería la letra C. Espero que haya quedado claro, jóvenes. Pasemos a al siguiente problema. Problema número 3. Dice, en el estudio de la física térmica de los gases ideales, se suele trabajar con la temperatura, que nos da una idea del grado de agitación molecular. Para esta clase de estudios se emplea la ecuación dimensionalmente homogénea, la ecuación de los gases ideales, ¿no? Eh, Presión por volumen es igual al número de moles constante por temperatura, donde P es la presión, B es el volumen, N es el número de moles, T es la temperatura, determine la dimensión de esta constante R. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Primero, vamos a ver los datos que me dan. A mí me dicen que estos símbolos, el P, el B, el N, etcétera, son presión, volumen y así sucesivamente. A ver, por ejemplo, la dimensión de la temperatura. Empecemos con la temperatura. ¿Cuál será? ¿Te acuerdas? Lo hemos visto hace un momento. La dimensión de la temperatura es Z mayúscula. Digamos, la dimensión de los moles o de la cantidad de sustancia es N mayúscula. La dimensión del volumen sería L al cubo. La dimensión de la presión, profesor, no me acuerdo. Bueno, yo tampoco me acuerdo. ¿Qué te parece si lo averiguamos, ok? No hay ningún problema. Mira, presión es igual a fuerza entre área. Esta definición hay que tenerla a mano. O sea, para calcular la dimensión de las cantidades físicas, necesitamos conocer de memoria su definición matemática, nada más. Presión es igual a fuerza entre área, donde F es fuerza y A es área.
Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Le vamos a sacar dimensión. Dimensión aquí, dimensión a todo esto. ¿Estamos de acuerdo? Eso es en caso que no te acuerdes cuánto vale la dimensión de la presión. Sigamos. Dimensión de P es igual. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Te acuerdas? El corchete se reparte tanto en el numerador como en el denominador. Así de simple. Sigamos. Dimensión de la presión es igual. La dimensión de la fuerza. La dimensión de la fuerza ella es conocido, ¿no? Sería MLT a la menos 2. Y la dimensión del área sería L al cuadrado. Por lo tanto, la dimensión de la presión, la dimensión de esa presión sería igual a M, L a la menos 1, T a la menos 2. Recuerda de que este L a la 2 pasa arriba como L a la menos 2. L a la 1 con L a la menos 2 sería L a la menos 1, aplicando álgebra, nada más. Entonces la dimensión de la presión ya la acabamos de calcular. Sería M, L a la menos 1, T a la menos 2. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, entonces ya tenemos las dimensiones de todas las cantidades físicas que me dan de datos. Eso es un paso muy importante. Ahora voy a borrar esto para continuar, ¿ok? Ya. Ahora, tenemos esta ecuación que vemos aquí, esta ecuación. Para que esta ecuación sea homogénea, que debería cumplirse de que las dimensiones de todos los términos deben ser iguales. En este caso, necesariamente la dimensión de P por B, la dimensión de P por B necesariamente debe ser igual a la dimensión de NRT. NRT. Excelente. Y acá le damos uso a las propiedades que hemos estado hablando, ¿no? Profe, acá tenemos el producto de dos cantidades físicas. Entonces, estos corchetes se reparten en cada uno de los factores. Hagamos eso entonces. A ver, vamos con el primero, el segundo. A ver, sería dimensión de P por dimensión de B. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos con el otro lado de la ecuación. De la misma forma, de forma análoga, este corchete se reparte en cada uno de los factores. Ya. O sea, sería de la siguiente manera. Dimensión, dimensión, dimensión. Acá estaríamos con el N, acá estaríamos con el R, con el T. ¿De acuerdo? Entonces, ahí queda. Profe, entonces, ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es reemplazar las dimensiones de cada cantidad física que hemos encontrado, ¿no? Acá tenemos la dimensión de la presión, del volumen, etcétera, etcétera. A ver, dimensión de la presión. Acá la vamos a reemplazar, aquí. Entonces sería M, L a la menos 1, T a la menos 2. Multiplicado por la dimensión del volumen. La dimensión del volumen es L al cubo. L al cubo. Esto es igual. La dimensión de N. N es la cantidad de sustancia, ¿no? El número de moles. Sería N mayúscula. Multiplicado por la dimensión de R que queremos conocer. Multiplicado por la dimensión de la temperatura, que es teta mayúscula. Y se acabó el problema, ¿no? Esto ya es álgebra. Simplemente es álgebra. A ver, sería dimensión de R es igual. Por ejemplo, acá el M no se multiplica con nadie. El M queda tal cual. M. El L
acá hay un L a la menos 1, un L al cubo sería L al cuadrado, ¿no? Porque sería menos 1 más 3 es más 2, o sea, L al cuadrado. El T queda con el mismo, con el mismo exponente. Y si te das cuenta, este n y el teta pasan a dividir. Como tienen exponente 1, pasan al numerador con el exponente menos 1. Por lo tanto, sería n a la menos 1, teta a la menos 1. ¿De acuerdo? Y eso sería, jóvenes, la respuesta para este problema. Alternativa C. ml al cuadrado, t a la menos 2, n a la menos 1, teta a la menos 1. ¿Ok? Bien. Alternativa C. Espero que haya quedado claro, jóvenes, este problema. Pasemos al siguiente problema. Problema número 2. Dice, las hélices de los drones deben girar rápidamente para sostenerse en el aire, vencer su propio peso, la fuerza de resistencia del aire y entre otros factores externos. Si la rapidez del dron está dada por la ecuación dimensionalmente homogénea, acá te dan la ecuación, donde ves la rapidez, F es la fuerza resultante, T es el tiempo, determina la dimensión de B. Entonces acá vamos a aplicar primero el principio de homogeneidad, ¿no? De la ecuación homogénea. Uh-huh. Entonces, aplicando el principio de homogeneidad, ¿qué diremos? Que la dimensión de este término es igual a la dimensión de este término y a su vez es igual a la dimensión de todo este término que estoy señalando aquí. Entonces, te harás la siguiente pregunta. ¿Cuál de los dos me conviene comparar? Este de acá con él con él, ¿cuál me conviene comparar? Yo te hago la siguiente contrapregunta. Mira, mmm, sabemos que B es rapidez, sabemos de F, sabemos de T y queremos el B. ¿Nos dan alguna información sobre el A? No nos dan ninguna información. Entonces a este no lo voy a tener en cuenta. Simplemente lo vamos a pasar por alto. Entonces vamos simplemente a comparar la dimensión de él con la dimensión de toda esta expresión. ¿Ok? Vamos a empezar por ahí. Entonces, vamos a comparar la dimensión de la velocidad, en este caso sería la rapidez, debe ser igual por el principio de homogeneidad a la dimensión de todo este señor de aquí, que sería B por F por T al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, por ahí vamos a empezar. Pero para seguir con la resolución del problema necesitamos tener a mano ya las dimensiones de las cantidades físicas que me dan como dato. Por ejemplo, me dicen que la B es rapidez. Entonces, automáticamente, la dimensión de la rapidez es igual, tiene un valor conocido, ¿no? Sería L por T a la menos 1. Seguimos. La dimensión de la fuerza tiene también otro valor conocido. Sería m por L por T a la menos 2. La dimensión del T, que es el tiempo, es bastante famoso, sería T mayúscula. Ya tenemos las dimensiones de cada una de las cantidades físicas. Ahora, continuemos. ¿Qué pasaba con estos corchetes? Se repartían en cada término, ¿no? En cada factor. Bien. Entonces sería dimensión de B, dimensión de B es igual, y este corchete se reparte en cada término, dimensión, dimensión y dimensión. Y acá sería dimensión de B por dimensión de F por dimensión de T al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjate en lo siguiente. ¿Podemos o no utilizar la propiedad que voy a mencionar ahora? Profe, esta propiedad, claro que la puedo usar. ¿Dónde? En este término de aquí. Este 2 saldrá del corchete. ¿Estamos de acuerdo?
Continuemos entonces. Aplicando esa propiedad, tendríamos lo siguiente. Entonces vamos a volver a poner estos corchetes. Sería dimensión, dimensión, dimensión. Y acá sería el B, F, T, y este 2 sale del corchete. Sale del corchete. Ahí está. Y se acabó el problema ahí. ¿Qué es lo que falta ahora? Simplemente reemplazar las dimensiones de las cantidades físicas por sus respectivos valores y hacer un poquito de álgebra. Nada más. Por ejemplo, la dimensión de B está aquí. La vamos a reemplazar aquí. ¿Ok? Sería, a ver, dimensión de B. L por T a la menos 1. Igual. De una forma análoga, la dimensión de B, de esta B. No sabemos cuánto vale, lo ponemos así nomás. La dimensión de f está aquí. Esta expresión la reemplazamos aquí. Sería m por l por t a la menos 2. Y la dimensión de t toda elevado al cuadrado sería t al cuadrado. ¿Te das cuenta? Y lo demás ya es operación nomás, ¿no? Por lo tanto, a ver, esto es por simple inspección, ¿no? Rápidamente, la dimensión de b será igual. A ver, fíjate, el L con un L se cancelan. T a la menos 2 con T al cuadrado se cancelaron. Entonces acá queda M, pasa a dividir. Como tiene exponente 1, pasa al numerador con exponente menos 1. Entonces tendríamos lo siguiente. M a la menos 1, T a la menos 1. Se acabó el problema. Alternativa A. Espero, jóvenes, que haya quedado claro este problemita. Como se dan cuenta, nada del otro mundo, ¿ok? Pasemos ahora al siguiente problema. Ok, ya. Problema número 1. Algo muy análogo, solamente que este problema es un poquito más largo. A ver, creo que hay preguntas. Voy a... Ujú. Vamos a ver si hay alguna pregunta hasta ahí. Ujú. Jóvenes que a los que no entienden qué parte no han entendido, no creo que no haya sido nada, ¿no? Yo creo que hay algo que no han entendido nada más. Por ejemplo, Esau dice que no entiende, no utilizó sus palabras. ¿Alguien más, jóvenes? Tenemos un poquito de tiempo. Ah, se fue internet. Lo bueno, Esau, lo bueno es que están grabadas estas clases, así que no hay problema. Creo que estamos yendo demasiado lento, inclusive, ¿no? Creo que estamos yendo demasiado lento, pero bueno. Es mejor ir lento, pero seguro, ¿ok? Ya. Bueno, pero es para todos, jóvenes, así que los que tengan un poquito de paciencia. Ya, continuemos entonces. Mm, ¿Dónde está? Ya. Ya. Problema número 1 dice, en una expedición espacial a un planeta se propuso que durante la caída de una pequeña roca, la ecuación experimental dimensionalmente homogénea de la fuerza resultante es lo que estás viendo aquí, donde F es fuerza, B es rapidez, T es tiempo, determine las dimensiones de A y B respectivamente. Ahora, lo primero, ¿no? Las dimensiones. Las dimensiones, dato, no, tenemos que ya tener en cuenta
cuál es el valor, mejor dicho, las cantidades físicas que nos dan de dato, tenemos que tener en cuenta ya sus dimensiones. Por ejemplo, en el caso de la fuerza, la dimensión de la fuerza es M, L, T a la menos 2. La dimensión de la rapidez sería L por T a la menos 1. La dimensión de este T, que es el tiempo, sería T. Ya la tenemos a la mano. ¿Ok? Ahora apliquemos lo que se llama el principio de homogeneidad, sabiendo que toda ecuación físicamente correcta tiene que ser homogénea. No. Entonces, en este caso a mí me piden la dimensión de A y de B. Entonces acá lastimosamente vamos a tener que utilizar toda la ecuación. No hay problema. Entonces, ¿qué diremos? Que la dimensión de F es igual a la dimensión de ¿quién? De A por B, a la dimensión de A por B. Y esto es igual, a su vez, a la dimensión de B por T al cubo. Ahí está. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, no se olviden de que todas las dimensiones de estos términos, esta dimensión y esta dimensión son iguales. Profesor, pero acá se está restando. No interesa. Lo importante aquí es que si se resta o se suma lo que tú quieras, las dimensiones de estos términos son iguales. Eso es todo. Eso es lo importante. Lo demás es un detalle nada más de la ecuación. ¿Ok? Y acá empezamos a hacer lo que sabemos hacer, ¿no? Este corchete se reparte en cada factor. Él también. A ver, continuemos. Paso a paso, así, ¿no? Sin desesperaciones. Ok, sería dimensión de f es igual. El corchete se reparte en el A y en el B. Dimensión de A, dimensión de B. Entonces ahí está. Y esto a su vez es igual. También este se reparte en el B y en el T al cubo. Dimensión de B, dimensión de T al cubo. Entonces sería dimensión de B, dimensión de T elevado al cubo. Ya está. Profesor, entonces esto me trae recuerdos aquí a esta propiedad de aquí. Este 3 puede salir de la dimensión, claro. Entonces, sigamos. Eh, dimensión de f es igual. Y vamos a copiar exactamente igual, ¿ya? Para no generar por ahí alguna confusión. Dimensión de A, dimensión de B, dimensión de B, dimensión de T. Acá un igual. Ya. Y por esta propiedad, aplicado a este término de aquí que estoy señalando, tendremos que esto sería igual. Esto sería igual a la dimensión de t y el exponente 3 sale del corchete. Ahí está. Ese es suficiente. Ahora, si te das cuenta, vamos a tener dos ecuaciones implícitas ahora. Por ejemplo, podemos comparar este f con esta ecuación de aquí y podemos comparar este mismo f con esta otra ecuación de aquí, con esta otra expresión, ¿ok? Ahora, mira, fíjate, este f con este de aquí sería la primera ecuación. Y este f con el otro de aquí sería la segunda ecuación. Vamos con este primero, ¿ya? Vamos a igualar esta expresión con esta expresión. Y será la ecuación 1. Será ecuación 1 será la dimensión de f es igual a la dimensión de a por b, pero ya está ya. A ver. Pongo dimensión. A ver, sería
dimensión de F es igual a la dimensión de A por B. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la primera igualdad. Entonces, sigamos. Dimensión de F es igual. La dimensión de A. ¿Cuál es la dimensión de A? No conocemos. Justamente queremos saber cuál es esa dimensión de A. ¿Ok? Y la dimensión de B. La dimensión de B es conocida. Está aquí. L por T a la menos 1. Esta expresión lo voy a colocar aquí. ¿Sí? L, L por T a la menos 1. Profe, pero la dimensión de F también es conocido. Ya la ponemos de frente, ¿no? Claro. Sería M por L por T a la menos 2. Lo vamos a poner aquí. ¿Ok? M por L por T a la menos 2. Ah, ya, fácil, ¿no? La dimensión de A, entonces ya tiene, ya es conocida, ¿cierto? Ya es conocida. Al ojo, ¿no? A ver, el L con el L se cancela. M, acá un T menos 1 se cancela con un T menos 1. Me queda un T menos 1. M por T a la menos 1. ¿Ok? M por T a la menos 1. Y esa es la primera dimensión de A. Vamos para calcular la dimensión de B. Utilizamos lo siguiente, la igualdad entre esta expresión y esta otra expresión. Ok, entonces, veamos. Algo análogo, ¿no? Muy parecido. A ver, dimensión de F es igual. Dimensión de B por la dimensión de T, todo eso al cubo, ¿no? Ya, la dimensión de este señor al cubo. Y ya, pues, eso es conocido. La dimensión de F está aquí. Esta expresión la coloco aquí. Sería MLT a la menos 2. MLT a la menos 2. Igual. Dimensión de B. Dimensión de B no sabemos cuánto vale. No sabemos cuánto vale. La ponemos así. Y la dimensión de T, todo elevado al cubo. Como la dimensión de T, que es el tiempo, es T mayúscula al cubo, sería T mayúscula al cubo. Nada más. Se acabó. Entonces la dimensión de B es igual. Y ahí lo pasamos al otro lado, sería M por L por T a la menos 5. Se acabó. Alternativa, la alternativa A. ¿Ok? Pero jóvenes, que haya quedado claro este problema. Justamente acá vamos a empezar con el receso. Empieza a las 6:55, termina a las 7:10. En 15 minutos regresamos. Ok, habíamos terminado el problema número 1, ¿no? Ok. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva.
¿ok? Vamos a, en el siguiente, en la siguiente parte de la clase, vamos a hablar algo de lo que son los vectores. ¿Por qué necesitamos estudiar ahora los vectores? La respuesta es lo siguiente. Las cantidades físicas pueden ser o se pueden clasificar también de dos tipos. En cantidades físicas escalares o en cantidades físicas vectoriales. Las cantidades físicas escalares se expresan mediante un número real. Por ejemplo, si hablamos de masa, la masa se expresa con un número real. Por ejemplo, 2 kilogramos. No necesitamos más para expresar la masa. Por ejemplo, temperatura. También sería otra cantidad física escalar, es decir, que se expresa mediante un número real. Pero también existen otras cantidades físicas, que son las cantidades físicas vectoriales. Y para expresar a esas cantidades físicas ya no es suficiente con los escalares o con los números reales, sino más bien se expresan mediante un vector. Por ejemplo, fuerza o la famosa velocidad. Entonces, dado que existen en la naturaleza cantidades físicas vectoriales que necesitan a los vectores para ser expresados, es por ello que necesitamos estudiar a los vectores. Entonces, el siguiente capítulo será vectores. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a definir qué es un vector. Primero, es un objeto matemático que posee magnitud, o sea, un tamaño y una dirección, que también encierra en cierta forma al sentido del vector. Acá tenemos un vector que es, por decirlo, una flecha. Una flecha que tiene un determinado tamaño, tiene una determinada dirección y un determinado sentido. Entonces, el vector se lo va a representar con una letra mayúscula y una flecha arriba de él. ¿De acuerdo? Entonces, donde A con una flecha arriba se lee vector A. A sin flecha o A flecha con barritas, los dos son iguales, equivalentes, se lee módulo de A. O sea, estos dos señores me representan el tamaño del vector. Y este ángulo teta vendría a ser la dirección. Una dirección respecto a un eje de referencia. En este caso, el eje X. ¿De acuerdo? Ahora pasemos a nombrar algunas propiedades. Por ejemplo, primera propiedad, el transporte paralelo. Un vector se transporta paralelamente si y solo si se mantiene constante, ya sea su magnitud o su tamaño y su dirección. Los dos deben mantenerse constantes. Por ejemplo, acá tenemos al vector A, que tiene un tamaño de 8 unidades y con respecto al eje X tiene un ángulo de 45 grados. ¿Qué pasaría si yo traslado a este vector a esta posición de aquí? ¿Serán iguales, será equivalente este vector con este vector de aquí? La respuesta es sí. ¿Por qué? Si te das cuenta, permanece constante su módulo o el tamaño del vector y la dirección. Por eso que ambos vectores son equivalentes. Es decir, yo puedo trasladar paralelamente en cualquier lado si es que yo respeto el tamaño del vector o el módulo y su dirección. Ok, ahora pasemos a la siguiente propiedad. Multiplicación de un número por un vector. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede multiplicar un escalar por un vector? La respuesta es sí. Supongamos que tenemos un vector, como lo vemos aquí, con un determinado ángulo que forma respecto a un eje de referencia, un ángulo de 60 grados en este caso, y supongamos que tengo un tamaño de 4 unidades, un largo de 4 unidades.
o un módulo de 4 unidades. ¿Qué pasaría si a este vector A lo multiplico por 2? O sea, ¿qué pasaría si fuese un vector 2A? ¿Qué pasaría con el módulo? No pasa nada, mira, fíjate. A este módulo 4, en este caso lo tendría que multiplicar por este número 2. Entonces, 4 por 2 sería 8. Por lo tanto, el módulo del vector 2A sería 8 unidades. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si eres observador, te vas a dar cuenta de lo siguiente. Si bien es cierto, el módulo ha cambiado de lo que era 4, ahora es 8, pero la dirección es la misma. Este vector A respecto a este eje horizontal forma 60 grados. El vector 2A respecto al eje horizontal también forma 60 grados. Es decir, esta dirección no cambia. Ahora, ¿qué pasaría? Otro ejemplito. Si ya no quiero el vector 2A, sino quiero el vector A entre 2 o un medio de A. Algo análogo. Empezamos de este vector. Entonces, el módulo del vector A sería 4. Lo multiplicamos por ese número escalar, este número, un medio. Un medio. Por lo tanto, el módulo del vector A entre 2 o un medio de A sería 4 por un medio, 2. ¿De acuerdo? Entonces, si te das cuenta, este módulo ya cambió, se hace más pequeño. Pero como en el caso anterior, la dirección no cambia. En este caso, este vector A forma un ángulo con respecto a la horizontal o a este eje X de 60 grados, y también este vector, un medio de A, forma un ángulo respecto al eje X de 60 grados. Es decir, la dirección no cambia, es constante. Lo único que ha cambiado es el módulo, si te das cuenta. Es el módulo y nada más. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Ahora pasemos a una nota. Cuando se multiplica a un vector por un número negativo, ¿qué pasa? Cambia el sentido del vector. Ejemplo, supongamos que tenemos un vector A que ahora forma un ángulo de 45 grados respecto al eje X. Y este vector tiene un módulo de 4 unidades. Entonces, yo quiero saber cómo será el vector menos 2A. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, vamos a separar, ¿qué te parece? El número 2 y el signo menos, ¿ok? Empecemos. Por este número 2, por este 2 de aquí, este 2, vamos a hacer lo siguiente. Como en el caso anterior, este 4 se multiplica por ese 2. 4 por 2. Entonces, el módulo del vector sería 8. ¿De acuerdo? Ahora, debido a que existe este signo menos, debido al signo negativo, el sentido de lo que estaba en este sentido, el vector A, el vector menos 2A por este signo menos va a cambiar de sentido, al sentido opuesto. Esa sería la diferencia. Entonces, este vector va de, por decirlo así, de abajo hacia arriba, y el vector menos 2A por este signo menos iría de arriba hacia abajo. Y como también puedes observar, este ángulo de 45 grados no cambia. Sigue siendo exactamente el mismo. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Bien. Ahora pasemos a resolver algunos problemas, pero antes, la pregunta. Nosotros, obviamente, sabemos sumar números, restar números, etcétera, pero hablemos de la suma. Sabemos sumar números. La pregunta es, ¿será igual sumar un número que un vector? La respuesta es no. Entonces vamos a aprender algunas reglas prácticas para sumar vectores. Es lo que vamos a ver a continuación. Suma de vectores. Entonces, vamos a ver
Vamos a dividir este capítulo en dos. Primero, utilicemos la regla del polígono y en el otro usaremos la regla del paralelogramo. Empecemos utilizando la regla del polígono. Entonces, si vemos en este caso tres vectores, vector A, en el final, puedo decirlo así, en la punta de esta flecha del vector A, inicia el vector B. Y finalizando el vector B, inicia el vector C. Si están dispuestos estos tres vectores, el vector A, el vector B, el vector C, la suma de esos tres vectores sería el vector resultante, R, que empieza desde el inicio del primer vector hasta el final del último vector. Entonces, el vector A más B más C es igual al vector R. Y acá está. A más B más C es igual al vector R. Esto vendría a ser una suma vectorial. ¿De acuerdo? Ahora, veamos una nota. ¿Qué pasaría si tenemos lo siguiente? El vector A empieza aquí, tiene esta posición. El vector B empieza del final del vector A. Y el vector C empieza del final del vector B. Y este vector C termina en el inicio del vector A, de tal manera que se forma una figura cerrada. La suma de estos tres vectores, A más B más C, será igual a 0, tal como lo ves aquí. ¿De acuerdo? Ahora, nota. ¿Qué pasaría si yo tengo un vector A? ¿Y qué pasa si yo lo quiero sumar con un vector menos A? Lo único que va a pasar es que estos dos vectores se van a cancelar. ¿Por qué? Porque este vector tiene este sentido, este otro vector tiene el sentido contrario, y cuando nosotros vamos a querer sumar, estos dos vectores se van a cancelar. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, para finalizar, esta regla del polígono no solamente se cumple para tres vectores o para cuatro, se cumple para una cantidad arbitraria de vectores. Pueden ser dos vectores, tres vectores, en general n vectores. Y esto también, no digas, profesor, solamente tienen que ser tres vectores. No, pueden ser cuatro vectores, cinco vectores, n vectores. La condición es que estén dispuestos de esta manera y que formen una figura cerrada. Nada más que eso. ¿Ok? Ahora pasemos a resolver el primer problema aplicando justamente lo que estamos hablando. Problema número 7. Ideal para aplicar esta regla del polígono. Dice lo siguiente. Dado un conjunto de vectores, se puede obtener el vector resultante. En este contexto, la figura muestra tres vectores. Determine la magnitud del vector resultante. R es igual a A más B más C. Y te muestran estos tres vectores de aquí. ¿Cuál es lo usual que se hace en este tipo de problemas? ¿Qué te parece si aplicamos el transporte paralelo? Por ejemplo, vamos a transportar paralelamente este vector B en esta posición de aquí. ¿De acuerdo? ¿Cómo? De la siguiente manera. Vamos a transportar paralelamente este vector B de esta forma. Más o menos así. Este sería justamente el vector B. ¿Ok? Ahí está. Entonces, este vector B lo he transportado paralelamente en esta posición. ¿Sí? Ahora, el vector C también lo vamos a transportar paralelamente. ¿Cómo? De la siguiente manera. Vamos a ver por acá. Entonces, el vector C estaría transportándose paralelamente y quedaría en esta posición. Excelente. Entonces, la suma A más B más C es lo mismo también que decir B más A más C. Es lo mismo. B más A más C. Esta suma es conmutativa. ¿Ok? Entonces, la suma de B más A más C es lo mismo que decir A más B más C.
Entonces, de estos tres vectores, ¿cuál sería el vector resultante? Aplicando la regla anterior que hemos visto, la regla del polígono, decimos, ya, la suma de estos tres vectores me va a dar un vector resultante que va a empezar desde el inicio del primer vector hasta el final del último vector. Entonces, ese vector resultante sería este de aquí. Ahí está. Y se acabó el problema, ¿no? Y se acabó el problema. Ahí está. Ese sería el vector resultante. Y lo que yo quiero es el módulo, el tamaño de ese vector resultante. Y ese tamaño es bastante fácil de calcular. Si te das cuenta, el largo, la longitud de cada lado de estos cuadraditos vale una unidad. Por lo tanto, como este vector R ocupa dos lados de estos cuadraditos, serían 2 unidades. Por lo tanto, el módulo de este vector R sería 2 unidades. 2 unidades. Alternativa A. Espero, jóvenes, que haya quedado claro. Si te das cuenta, solamente hemos aplicado transporte paralelo y regla del polígono. Ahora pasemos a lo que es el siguiente problema. El siguiente problema. Problema número 6. Me estoy tomando la libertad de hacer el problema de la clase, de la tarea, perdón. Ese es el problema en la tarea, el problema número 6. Dice, en la figura se muestra un conjunto de vectores coplanares. ¿Qué quiere decir vector coplanar? Que está en el mismo plano. Donde se cumple lo siguiente. Y te mencionan esta igualdad, donde xn es la tercera parte de xy. ¿Estamos de acuerdo? Y G es el punto baricentro. Determine P más Q. Entonces, este es el problema de su tarea, pero lo vamos a hacer en clase porque está interesante. ¿Qué vamos a aplicar acá? Regla de polígono nada más. Nada más que eso. No necesitamos saber más. A ver, entonces, hay que recordar algunas cosas. Por ejemplo, baricentro. ¿Qué es el baricentro? La intersección de las tres medianas en un triángulo. Por ejemplo, acá tenemos este triángulo, desde cada vértice se trazan las medianas y este punto, en este punto G, sería el baricentro, ¿ya? Entonces, ¿qué se cumple? ¿Qué se cumple en estos casos? Por ejemplo, si yo quiero comparar la distancia de AG a GB, entonces la distancia de AG, si es como 2K, la distancia de G a B sería como K. Es decir, que desde G y B la distancia es como 1 y de A a G la distancia es como 2. ¿Te acuerdas que se cumple esa relación? Ok, eso es importante ahora. Ahora, ya que hemos recordado esa propiedad de geometría, vamos a aplicarlo aquí. Si este punto G es el baricentro, si desde este punto, llamémosle punto P, si este punto P, desde este punto P al punto G hay una longitud de C, del punto G al punto Y habría una longitud de 2C. Si acá el vector es C, el vector de G a Y debe ser el doble de tamaño. Por lo tanto, este vector de G hasta Y debe ser ¿cuánto, jóvenes? 2 veces C. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Por esta propiedad de aquí, por la propiedad del baricentro. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, profesor, esta línea punteada es una mediana, por lo tanto, este M es el punto medio en la longitud YZ, y por lo tanto, si este vector B que va desde Z a M tiene este valor, lo mismo debe pasar con un vector que vaya de M a Y. Por lo tanto, si yo trazo un vector que vaya de M hasta Y, ¿sería o no igual al vector B?
sería exactamente igual. Entonces, este vector también debería ser vector B. ¿De acuerdo? Este también debe ser vector B. Ahora, profe, acá vemos que esta longitud de x a n es la tercera parte de la longitud de x a y. Claro, pero ¿qué le parece si lo invertimos de sentido? Porque te vas a dar cuenta más adelante por qué. Lo vamos a invertir de sentido. Ahí está. Profesor, si lo invertimos de sentido, ¿qué pasaría con el signo de este A? Cambia a negativo por la propiedad que hemos hablado hace un momento. Ahora, pero ojo, la longitud desde x hasta y es el triple que la longitud de x hasta n. Por lo tanto, acá sí sería también desde este punto hacia ese punto sería menos a. Y desde este punto hacia ese punto también sería vector menos a. O sea, tenemos el vector menos a y menos a. Y ahora, ¿qué te parece si introducimos un vector más? Acá tenemos otro vector. Por ejemplo, pongámosle vector D. Y profesor, como este P es el punto medio entre X y Z, este otro vector también será D. Este vector que estoy sombreando aquí. También será vector D. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a aplicar lo que hemos mencionado aquí. Fíjate, esta propiedad la vamos a aplicar. Entonces, fíjate lo siguiente. Por favor, fíjate en el triangulito X, Y, Z. Fíjate cómo están los vectores. Vector D, le sigue el vector D, le sigue el vector B, le sigue el vector menos A, menos A, menos A y cierran la figura. ¿Acaso no es cierto de que el vector D más el D más el B más el B más menos A más menos A más menos ¿a cuánto es igual eso? A cero. Entonces vamos a ver lo siguiente. Para el triángulo XYZ, 2D más, lo vamos a poner de otro color este más, lo vamos a poner, ¿qué te parece? De este color. Más. 2B más. Profesor, sería menos A, menos A, menos A. ¿Eso cuánto es? Menos 3A. Menos 3A. ¿Y todo eso cuánto es? Igual al vector 0. Y ahí nomás lo dejas. Ahí nomás lo dejas. Vamos ahora con otro triángulo. Fíjate, del triángulo XYP. XYP. Entonces, estos vectores también suman o no suman cero. También, fíjate, vector D más vector C más vector 2C más vector menos A y menos A es igual a cero. La misma historia, ¿no? Sería vector D más vector C más 2C, ¿cuánto es? 3C. Más el vector menos A y menos A sería menos 3A. Esto es igual a cero. Excelente. Ahora, mira, fíjate lo siguiente. Nosotros queremos una expresión que en donde esté el C, el A y el B. El D no debe aparecer. No debe aparecer. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar este D. Lo vamos a hacer de un solo color. Vector D es igual. Pasa al otro lado el 3A con signo positivo. 3A y el otro con signo negativo. Menos 3C. Excelente. ¿Qué hacemos ahora? Este D lo vamos a reemplazar en este D de aquí y se acabó el problema. A ver, ¿cómo sería? Sería de la siguiente manera. Dos veces, abre paréntesis, profesor, pero este D tiene este valor. Ah, ya. Entonces vamos a reemplazar. Sería 3A menos 3C. Cierro mi paréntesis. Ahí está.
Le sumo más el 2b, más 2b. ¿Dónde está? Ojo que estamos reemplazando. Repito, reemplazo esta expresión dentro de esta expresión. O sea que tengo que seguir toda esta ecuación. Seguimos en 2b más menos 3a. Bueno, menos 3a es igual a 0. Y lo demás es despejar esta ecuación nomás. ¿Ok? A ver, sería 3 por 2, 6a, menos 6c, más 2b, menos 3a, es igual al vector 0. 6a menos 3a, 3a, más 2b. Y el 6c, ¿qué te parece si lo paso a sumar al otro lado? 6c. Le sacamos sexta o lo dividimos entre 6, sería 1/2 de a, más 1/3 de b. Estamos dividiendo entre 6 a todo. Es igual a c. Y fíjate que esta expresión tiene o no la misma forma que esto. ¿Sí o no? Claro. En donde este 1/2 sería el P y este 1/3 sería el Q. Entonces yo quiero P más Q, eso es lo que yo quiero, ¿cierto? O sea, sería 1/2 más 1/3. 1/2 más 1/3. Y se acabó el problema, ¿no? Ahí está. Eso sería igual a 5/6. Se acabó, jóvenes, el problema. Problema alternativa C. Bien, entonces hemos hecho una pregunta de la tarea. Espero que haya quedado claro. Mira, solamente hemos utilizado regla del polígono. No necesitamos utilizar nada más. Excelente. Pasemos ahora a la siguiente regla de suma. Habíamos dicho que para sumar vectores había dos reglas. Regla del polígono y regla del paralelogramo. Pasemos ahora a la segunda regla. Regla del paralelogramo. Entonces tenemos dos vectores, vector A, vector B, y entre esos dos vectores hay un ángulo teta que está formando entre los dos. Y ese ángulo teta en general debe ser menor o igual a 90 grados. En este caso vamos a ponerle menor, ¿ok? Porque igual sería igual al teorema de Pitágoras. Eso lo voy a explicar más adelante. Entonces, si tenemos estos dos vectores, vamos a trazar unos segmentos opuestos, paralelos, y vamos a ver que acá se forma un paralelogramo, en donde la diagonal mayor corresponderá a la suma vectorial de A más B, y la diagonal menor será la resta entre A menos B. Entonces, ¿cómo calculamos el módulo de la suma de los vectores? De esta manera, usando la famosa ley del coseno. Entonces, el vector A más el vector B, módulo al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado más 2 veces AB coseno del ángulo teta. Fíjate que este más coincide con este más de acá. Análogamente, para la diferencia A menos B al cuadrado módulo. Módulo de A menos B al cuadrado es igual al módulo de A al cuadrado más B al cuadrado menos 2AB coseno de teta. Acá hay signo menos y acá también hay signo menos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, nota, ¿cómo hallamos la resultante máxima entre dos vectores? Si los vectores A y B tienen como módulos A y B nada más, entonces la resultante máxima simple y llanamente será la suma de los módulos de los vectores. Nada más. De forma análoga, la resultante mínima entre dos vectores, estamos hablando de la diferencia de los vectores, será A restado con B, A menos B. Ahí está. Donde en este caso el módulo de A debe ser mayor al módulo de B. ¿Estamos de acuerdo? Excelente. Entonces,
con esto vamos a resolver los últimos 3 problemas, ¿ok? Problema número 6 dice lo siguiente: muchas cantidades físicas son vectoriales, por tanto están definidas por una magnitud y dirección. En este contexto se tienen dos vectores A y B en un mismo plano, o sea, coplanares. Si la máxima resultante si la resultante máxima es 17 unidades y la mínima es 5 unidades, determine la magnitud de la resultante si estos vectores se colocan perpendiculares entre sí. Mira, para eso necesitamos nosotros conocer el módulo de ambos vectores. Entonces, me dan de dato de que la resultante máxima de los vectores es, ¿cuánto? 17, ¿no? Entonces lo ponemos acá, 17. Y la resultante mínima sería 5. Entonces, por lo que hemos visto anteriormente, hace un momento, si es la resultante máxima, entonces la suma de los módulos debe ser 17. ¿Ok? La suma de los módulos debe ser 17. Ahí está. Y en el caso de la resultante mínima, la diferencia de los módulos debe ser 5. La diferencia de los módulos debe ser 5. ¿Y qué hacemos con dos ecuaciones con dos incógnitas? ¿No? El clásico truco, ¿no? De toda la vida. A ver, ¿qué pasa con estas dos ecuaciones? La sumo, ¿no? La sumo nada más. Entonces la vamos a sumar. Las vamos a sumar. Entonces, si sumamos estas dos ecuaciones, tendríamos lo siguiente. Lo voy a poner de un solo color. A más A, 2A. Menos B o más B menos B se cancelan. O sea que 2A es igual a 22. A es igual a 11. Si A más B es igual a 17 y A es 11, el B, ¿cuánto es automáticamente? 6. Entonces acá tenemos los valores para estos, el módulo de A y el módulo de B, 11 y 6 respectivamente. ¿Ok? Ahora, apliquemos la regla del coseno. Ah, acá está la regla del coseno. Me piden el módulo, o sea, la suma de la resultante de A y B cuando estos dos señores formen 90 grados, o sean perpendiculares entre sí, es lo mismo. Entonces vamos a aplicar la regla del coseno, ¿qué te parece? Entonces sería el módulo de A más B, voy a ponerlo de este color, A más B módulo al cuadrado es igual. El módulo de A al cuadrado sería 11 al cuadrado. Estamos reemplazando la ecuación nada más. Más el módulo de B al cuadrado. El B es 6. Sería 6 al cuadrado. Más o menos, jóvenes, sería más, ¿no? Porque es la suma. Más 2 veces por 11 por 6. Ya está. Multiplicado por el coseno. Multiplicado por el coseno de 90 grados. Excelente. Pero, profe, usted dirá, ¿no? Profesor, el coseno en 90 grados es 0. Por lo tanto, todo este término, adiós, se canceló. Entonces, sigamos. Si nosotros hacemos y ya salió el problema, ¿no? Porque fíjate, este señor es 121, él es 36, 36 más 121 es 157, raíz cuadrada todo, nos daría la alternativa B. Entonces, como vamos un poquito cortos de tiempo, vamos a ponerlo de frente. Entonces, el A más B módulo sería igual a raíz de 157. Alternativa B. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Eso sería todo. Profesor, ¿pero no hubiera sido mejor utilizar el teorema de Pitágoras? Obviamente que sí, pero mira, fíjate, lo que estoy enfatizando aquí es que la regla del coseno es el caso general. El teorema de Pitágoras es un caso muy, pero muy particular. ¿Ok? Es cuando el teta vale 90 grados. Nada más. O sea que el teorema de Pitágoras se puede derivar a partir de la regla de coseno.
¿Ok? Ya para la próxima tú tienes experiencia y tú no vas a agregarle este término. Ya sabes que es 0. Espero que haya quedado claro, jóvenes. Pasemos ahora al siguiente problema. Problema número 8. Dice lo siguiente. Dos vectores A y B de magnitudes 3 y 4 respectivamente, forman entre sí el ángulo θ, tal como se muestra en la figura. Si m es el módulo de la suma de los vectores y n de la diferencia de los vectores, determine esta expresión que estamos señalando aquí. Entonces tenemos al vector A. El vector A tiene un módulo de 3 unidades. Y el vector B tiene un módulo de 4 unidades. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, si es así, vamos a empezar a resolver este problema. ¿Qué te parece si hacemos lo siguiente? Nos dan de dato esto, pero ¿qué pasaría si lo elevo al cuadrado? Básicamente no pasa nada. Lo que ganaría sería lo siguiente, de que esta expresión la podría utilizar de manera más cómoda al usar el teorema del coseno. Entonces, esta expresión, toda la elevo al cuadrado, está aquí, y luego esta expresión de aquí la reemplazo en la regla del coseno para la suma. Hagamos eso. M al cuadrado igual. Y empecemos. A ver, el módulo de A al cuadrado sería 3 al cuadrado. Más el módulo de B al cuadrado. B está aquí, sería 4 al cuadrado. Más, obviamente, porque estamos 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 en el caso de la suma, más 2 veces A, que es 3, B, que es 4, le vamos a poner un símbolo de multiplicación para no confundir, multiplicación, multiplicación, coseno del ángulo θ. Profesor, no sabemos cuánto vale el ángulo θ, no pasa nada, ahí nomás déjalo. Entonces sería m al cuadrado es igual 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es 25, pero 25 es 5 al cuadrado, o sea, sería 5 al cuadrado, más 24 coseno de θ. Ahí quedó. Ahí tenemos nuestra primera ecuación. Vayamos ahora a la segunda ecuación. Tenemos esta expresión. Ahora reemplacemos a la regla del coseno para la diferencia. Entonces, tendríamos lo siguiente. N al cuadrado es igual a al cuadrado, sería 3 al cuadrado, más b al cuadrado, sería 4 elevado al cuadrado. Ahora, ojo que esta es para la diferencia, o sea que acá va el signo menos 2 veces el módulo de A, que es 3, por el módulo de B, que es 4, multiplicado por el coseno del ángulo θ. Ahora pasándolo todo a un solo color, sería lo siguiente. N al cuadrado es igual, acá de nuevo tenemos 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado, menos 24 coseno de θ. Entonces, mira, para obtener esta expresión de aquí, lo único que necesitamos es sumar estas dos ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo? Sumemos estas dos ecuaciones. M al cuadrado más más n al cuadrado. Sería m al cuadrado más n al cuadrado. Ahora vamos con los otros términos. Esta expresión más toda esta expresión. A ver, sería de la siguiente manera. 5 al cuadrado más 24 coseno de θ. Cierro mi paréntesis. Más toda la expresión de acá. Más esta expresión ahora. 5 al cuadrado
menos 24 coseno de teta. Y se acabó. Si te das cuenta, el 24 coseno de teta se cancela. Y lo único que me queda es lo siguiente. M al cuadrado más n al cuadrado es igual a 2 veces 5 al cuadrado. Claro, porque tengo 5 al cuadrado más 5 al cuadrado, 2 veces 5 al cuadrado. Y para finalizar, yo quiero raíz cuadrada de todo eso, ¿no? M cuadrado más n cuadrado raíz cuadrada es igual al ojo, sería 5 raíz de 2. Claro, ¿por qué? Porque acá le he sacado raíz cuadrada a todo esto. Raíz cuadrada aquí, raíz cuadrada ahí. Entonces la alternativa para este problemita sería la D. Pero jóvenes, que haya quedado claro este problema, pasemos entonces a mencionar el último problema de la clase, ¿ok? Problema número 5. Un problema un poquito más elaborado. Dice lo siguiente. La figura muestra tres vectores coplanares donde el módulo del vector C es 2 raíz de 3. Acá está el vector C y su módulo es 2 raíz de 3. ¿Ok? Y el módulo del vector B es 4 unidades. El módulo del vector B es 4 unidades. ¿Ok? Dice, si se cumple la condición, y te ponen esta condición, esa es la condición del problema. Dice, determine la magnitud del vector A. Aparentemente es un problema complicado, ¿no? Pero vamos a hacerlo paso a paso. Fíjate, este tipo de problemas, cuando tenemos vectores que están formando ángulos definidos, como en este caso, no un ángulo de 30 grados, 60 grados, automáticamente tú vas a decir regla del paralelogramo. Es un problema típico. Acá no puedes aplicar regla del polígono. No se puede. Entonces, regla del paralelogramo. Esta condición la vamos a aprovechar. Entonces, yo lo que voy a calcular ahora es A más C, el módulo, y luego el módulo de A menos B. Acá voy a colocar el primer resultado y acá el segundo resultado. ¿De acuerdo? Bien, entonces, yo voy a calcular primero el módulo de A más C, pero lo voy a hacer elevándolo al cuadrado. Claro, vamos a calcular el módulo de A más C al cuadrado. ¿Para qué? Para que sea un poco más cómodo, ¿cierto? Ya. Ojo, vamos con el vector A y el vector C. Vector A, vector C. Ok, empecemos. El vector A más C lo vamos a poner acá. El vector A más C módulo al cuadrado es igual. Empecemos. El módulo de A. El módulo de A no sabemos cuánto vale. Le ponemos simplemente A. A al cuadrado. ¿De acuerdo? Más el módulo de B. Mejor dicho, el módulo de C. No te olvides. Esta es la regla del coseno general, pero en sí nosotros estamos evaluando entre vector A y vector C. Entonces, el módulo de C es 2 raíz de 3, todo al cuadrado. 2 raíz de 3, todo esto al cuadrado. Más, le pongo más porque obviamente estoy sumando. Estoy con el módulo de la suma del vector A más C. Dos veces el vector A, el módulo de A, por el módulo de C, 2 raíz de 3, multiplicado por el coseno del ángulo que forman entre los dos. Sería el coseno de 30 grados. Coseno de 30 grados. Me estoy pasando al otro lado. Un momentito, lo voy a poner acá. Ahí. Bueno, las cosas pasan a veces. Lo voy a volver a escribir, ¿ya? Ya sería dos veces el módulo de A, el
módulo de C, que sería 2 raíz de 3, multiplicado por el coseno. En este caso, el ángulo que forma vector A con vector C sería 30 grados. Coseno de 30 grados, ahí está. ¿De acuerdo? Y lo que sigue ahora es reemplazar, ¿no? Es continuar ese cálculo. Esto es igual a al cuadrado más 2 raíz de 3 al cuadrado sería 12. Más, acá sería 4 raíz de 3 a, profesor, y el coseno de 30 grados es raíz de 3 entre 2. Excelente. Por lo tanto, el módulo de A más C todo elevado al cuadrado es igual a al cuadrado más 12 más raíz de 3 con raíz de 3 es raíz de 3 al cuadrado, sería 3. Sería, bueno, y acá, mitad 1, mitad 2, 3 por 2, 6. 6A. ¿Ok? Acá tenemos este primer resultado. Tenemos el módulo de A más C al cuadrado y nos da ese resultado. Algo análogo vamos a ver con el módulo de A menos B. Hay que tener en cuenta, cuidado con este signo menos. ¿Ok? Bien. Entonces, análogamente, A menos B al cuadrado. No te olvides que estamos elevándolo al cuadrado. Esto es igual. Muy parecido, jóvenes. Ahora vamos a agarrar estos dos vectores, A y el B. Ya de este me olvido. A y B. Entonces, el módulo de A, no sé cuánto vale, A al cuadrado, más el módulo de B, más el módulo de B. El módulo de B al cuadrado es 4, sería 4 al cuadrado. 4 al cuadrado. Ahora, ojo, en este caso sería menos, porque es la diferencia, menos. Dos veces el módulo de A, que es simplemente A, el módulo de B, que es 4, multiplicado por el coseno del ángulo en cuestión, que sería 60 grados. ¿De acuerdo? Y acá simplemente lo desarrollamos. A ver, sería igual a al cuadrado más 16 menos 8a, y el coseno de 60 grados es 1/2. Por lo tanto, ya finalizando, el módulo de a menos b al cuadrado sería igual a al cuadrado más 16 menos 4a. Entonces, fíjate, ya tenemos esta expresión, y tenemos esta igualdad. Esta igualdad la he copiado aquí. Acá está copiada. Entonces, ¿qué? Para reemplazar esta expresión y esta expresión de aquí, necesito esta ecuación elevarla al cuadrado. Elevemos al cuadrado esta expresión. Ahí está. Entonces, ahora sí, esta expresión, todo esto lo puedo reemplazar aquí. A ver, pongamos eso, ¿ok? A al cuadrado más 12 más 6 veces A. Y esto es igual. Ahora, esta expresión está aquí. Entonces, esta expresión la voy a reemplazar aquí. Sería A al cuadrado más 16 menos 4A. Y se acabó. Si te das cuenta, el A al cuadrado con el A al cuadrado se cancelaron. Este 4A pasa a sumar, sería 10A. 12 pasa a restar, me queda 4. Y el problema ya salió, ¿no? Entonces sería 12 más 6A es igual a 16 menos 4A. Entonces, al ojo, ¿el A cuánto vale? 0,4, ¿no? 0,4. Alternativa C. Bien, jóvenes, espero
Espero que haya quedado claro. Pasemos ahora a dictar las claves de los problemas de tarea. Pregunta número 1 es la letra B. Pregunta número 2, la letra C. Pregunta número 3, la letra D. Pregunta número 4, la letra A. Pregunta número 5, en esta parte, por favor, corregir. Dice, determine la magnitud de la resultante cuando los vectores A y B forman 30 grados. En vez de 30 debe ser 60 grados. Y la alternativa sería la letra A. Problema 6 ya lo hicimos en clase, la letra C. Problema 7, la letra D. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Y la encuesta del presente, de la clase de ahora. ¿A usted qué le pareció la presente clase? Si su respuesta es excelente, por favor, marque la A, buena la B, regular la C, mala la D, deficiente la letra E. En un momento estoy pasando la encuesta. Jorge, el módulo del vector siempre es positivo. El módulo. Ajá, como dice Jonathan, la magnitud del vector. Ujú. Mm, Bien, jóvenes, creo que no hay más preguntas, entonces vamos a quedarnos aquí. A ver. Ok. Bien, jóvenes, espero que se encuentren bien, cuiden bastante a sus parientes, no salgan mucho, cuídense bastante. Nos vemos hasta la próxima clase. Hasta luego.